Hola, hola, te doy la bienvenida una vez más a nuestra lección de nuestro curso bíblico, El plan de Dios, su mayor regalo. La lección del día de hoy es muy interesante, se trata acerca de la ley de Dios. Vamos a ver los principios de amor expresados a través de este recurso importante que Dios nos ha dado, que es su ley, para entender la estructura de la salvación. Y bueno, el texto relacionado con la alabanza lo encontramos en Salmos 119, 171 y dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Y el texto relacionado con la oración lo encontramos en Proverbios 28, 9, que dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En el libro El Camino a Cristo, la página 61, nos cuenta: esa así llamada fe en Cristo, que según se declara exime a los hombres de la obligación de la obediencia a Dios, no es fe, sino presunción. Bueno, teniendo esto en mente, vamos a tener una oración para empezar el estudio del día de hoy. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar la ley de Dios, o sea, tu ley, Señor. Una ley de amor es realmente que tú has creado para que nosotros podamos vivir en armonía contigo. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y nos ayudes a estar cada día en comunión contigo, a tener un corazón abierto y dispuesto a escuchar tu voz y a obedecerte. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El texto ancla para la lección del día de hoy lo encontramos en Romanos 3:20, que dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano está justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahora hemos visto cómo en la creación del hombre los seres humanos fueron colocados en Adán. Analizamos el proceso de creación de la humanidad y vimos que Dios sopló la vida de toda la humanidad en Adán. Es la razón de por qué Dios tomó de Adán la vida con la cual creó a Eva. Cuando la fuente pecó, toda la vida en Adán se contaminó con el pecado. El pecado de Adán trajo a la humanidad un estado de condena y de muerte. Es decir, que en Adán todos morimos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hemos analizado hasta ahora los dos grandes problemas que afectan a toda la humanidad y uno es consecuencia del otro, como ya hemos visto en las lecciones anteriores. Esos dos grandes problemas son la muerte a través de la ley del pecado, que es la consecuencia, y el pecado en sí. Ya que toda la humanidad se encontraba en Adán cuando él pecó, cada ser humano nace con una condición la cual es desfavorable e injusta. Gracias al carácter de Dios, Él asume el problema del pecado del hombre y por medio de Cristo revierte su condición de condena a vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En la cruz, Cristo murió por todos los seres humanos, para que éstos a su vez puedan recibir su vida eterna. En 2 Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dicho de otra forma, en la cruz, Cristo nos colocó en él y se convirtió en nuestro sustituto. En la lección anterior estudiamos cómo la Biblia presenta el problema del pecado y sus facetas: iniquidad, transgresión y pecado. Y vimos también la estructura del pecado. El pecado está presente en nosotros a través de la iniquidad. También nos gobierna y nos esclaviza a través de la transgresión y nos culpa y nos condena a través del pecado, con la consecuencia que es la muerte. Ya sabemos que tenemos esos tres ataques del pecado frente a nosotros, que es que está presente en nosotros, nos gobierna y nos esclaviza y nos culpa y nos condena. También vimos la estructura del pecado en el Antiguo Testamento.
Vimos que iniquidad, que viene del hebreo aón o avón, significa perversidad, impiedad o maldad. Vimos también transgresión, que viene del hebreo pesha, que también significa rebelión o infracción. Y vimos también el pecado, que viene de hatá en hebreo, que significa errar al blanco. También vimos la estructura del pecado en el Nuevo Testamento. Lo vimos que iniquidad, también en griego de adikia, significa perversidad, impiedad o maldad. También transgresión, que viene del griego anomía, significa rebelión o infracción. Y vimos también pecado, que viene de hamartía en griego, ¿okay? Y significa igual, errar al blanco. El Evangelio es la buena noticia que anuncia que el pecado de Dios para resolver el problema de la iniquidad y la transgresión y el pecado fue exitoso en Cristo. Vemos que estos tres problemas o esos frentes que tenemos del pecado que está presente en nosotros, tiene poder sobre nosotros y tenemos la penalidad o la condena que es la muerte, tienen frente con Dios a través del Evangelio, que es la nueva noticia de la salvación. Viene entonces la pregunta: ¿cuál es el rol de la ley de Dios en el proceso de la salvación? Responder esta pregunta será el objeto del estudio del día de hoy. La observancia de la ley de Dios es uno de los elementos distintivos y remanentes de Dios en el tiempo del fin, según lo vemos en Apocalipsis 12:7, que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de las descendencias de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gran cantidad de iglesias hoy se enfocan más en la gracia, misericordia y amor de Dios que en su justicia y verdad. Este enfoque desarrolla un cristianismo liberal. El apóstol Pablo, como si hubiese proyectado esta situación, nos recuerda en 1 Corintios 13:6 que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Otros creyentes se enfocan más en la justicia, abandonando la iglesia en búsqueda de la santidad perfecta, desarrollando un cristianismo legalista. Algunos le dan un gran énfasis al conocimiento, provocando un cristianismo frío, donde el amor de Dios no se refleja en los testimonios de la vida de los creyentes. Es decir, que tenemos los dos extremos, un grupo que no cree en la ley de Dios y otro que pone la ley sobre todo y se olvida del amor y se crea un cristianismo frío. También hay muchos cristianos hoy en día que tienen dificultad para entender el rol de la ley de Dios. Y hemos escuchado muchas declaraciones como ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, o la ley ha sido abolida, entre otras. Han hecho que gran parte del mundo cristiano ni siquiera haya estudiado a la luz de las Sagradas Escrituras la función de la ley de Dios en el plan de salvación. En este estudio vamos a analizar el papel de la ley de Dios en el contexto del Evangelio. Vamos a ver cómo amar a Dios está íntimamente relacionado con guardar sus mandamientos. Pero antes de iniciar el estudio del día de hoy, vamos a analizar algunos versículos de Romanos 7 y vamos a ver las diferentes leyes a las que se refiere el apóstol Pablo. Vamos a leer en Romanos 7:12 y 18:24. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. A la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En este solo capítulo, el apóstol Pablo hace referencia a varias leyes distintas. Vemos que él se refiere a la ley que está en sus miembros, a la ley del pecado, a la ley de Dios. Analicemos ahora el hecho de que Dios nunca dio su ley para que el incrédulo la obedeciera. Vemos en Salmos 50, 16 y 21 que dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, echas a tu espalda mis palabras. Si veías el ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros eras tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú,
pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. A veces algunas personas dicen que Jesús sustituyó los 10 mandamientos por 2. Vamos a leer en Mateo 22, 37, 39 y dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo cierto es que Jesús no declaró algo nuevo, él solamente estaba citando lo que decía Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Vamos a ver lo que decía. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Levítico dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. A veces vemos la ley de Dios como una molestia y nos olvidamos que estos son principios de amor. Siempre que en el hogar establecemos reglas, no es con la idea, por ejemplo, de fastidiar a nuestros hijos, sino porque lo amamos. Este texto relaciona amar a Dios con guardar sus mandamientos. Por ejemplo, si tú tienes un niño y el niño está brincando encima de la cama y tú le dices: oye, detente, él se puede molestar porque le estás quitando la diversión, pero no está viendo lo que tú estás viendo, que quizás si él sigue saltando encima de la cama puede chocar con el abanico que está en el techo y puede haber un problema, ya sea que se pueda lastimar sus manos o algo malo le vaya a pasar. Entonces, cuando tú pones la regla y lo detienes de lo que él supone que es su diversión, puede ser que esté molesto en un principio, pero realmente tú lo haces porque lo amas y quieres cuidarlo. De la misma forma hace Dios con la ley que Él creó. Lo hace por amor a nosotros. Aunque a veces nosotros sentimos molestia con muchas de estas reglas, podremos decir, Él lo hace por amor a nosotros porque quiere cuidarnos y que podamos tener completa felicidad. Otros dicen que la salvación por la fe invalida la ley de Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos 3:31. Dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Algunos también afirman que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Vamos a ver lo que dice Colosenses 2:13 y 14. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En Efesios 2:14 al 16 también tú puedes leer al respecto, pero te vas a dar cuenta que cuando analizamos bien el texto, no nos está hablando allí de la santa ley de Dios, sino del acta de los decretos. Lo puedes ver justamente en Colosenses 2:13 y 14. ¿Cuál es el acta entonces de los decretos que es clavada en la cruz? El acta de decreto de muerte que pesa sobre el pecador por precisamente haber violado la ley de Dios. Es decir, nosotros como pecadores tenemos la consecuencia de la ley del pecado, que es la muerte a toda la humanidad. Y esa es la muerte que, como vimos en la lección anterior, es la muerte que Cristo paga en favor de nosotros. Es decir, en otras palabras, el decreto que pesa sobre cada uno de nosotros, un decreto de muerte eterna, es clavado en la cruz del Calvario, cuando Jesús lo asume en nuestro lugar y nos da vida gracias a su gran sacrificio. Es interesante ver también que dentro como nosotros como pecadores, no hay niveles de pecado, es decir, nosotros pecamos, no importa que tú seas grande o pequeño, no importa tu cargo, estatus social, todos somos pecadores, estamos en esa misma categoría. Analicemos también en este estudio las características de la ley de Dios y su rol en el plan de salvación. Según el apóstol Pablo, ¿qué había hecho el pecado con él? En Romanos 7:11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Dado que el pecado es engañoso, sería imposible para el hombre pecador reconocer plenamente su condición a menos de que Dios se la revele. Esto Dios lo hace por medio de su ley.
La ley nunca se dio como un medio de salvación o como cura para tratar el pecado. La ley es incapaz de producir rectitud en nosotros debido al estado del hombre pecador. David también escribe el Salmos 32 luego de arrepentirse del pecado cometido en la historia de Urías, el Eteo y Betsabé, que dice que también David fue engañado por el pecado. Ustedes conocen bien la historia de que David se enamora de Betsabé, se acuesta con ella y por supuesto Betsabé era la esposa de Urías el Eteo, que era uno de sus hombres de guerra. Y vimos también cómo él, al ella quedar embarazada, él se crea una trampa, lo emborracha y le dice que se vaya a acostar con su mujer. Él no quiere porque es un hombre fiel a Dios y también a su rey. Y no quiere porque también sus compañeros están en la guerra y para él se le hace mal ir a disfrutar de estar con su esposa mientras sus compañeros no pueden hacerlo. Así que a David no le quedó más y le mandó una carta justamente con Urías a Josías para que lo matara en la guerra, es decir, que lo pusiera al frente de la guerra y lo matara. Entonces ese fue el pecado que cometió, uno de los pecados que cometió grave David. Y él dice que él fue engañado por el pecado. En Salmos 32, 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir que el pecado es engañoso. No importa que tú tengas una buena relación con Dios, puedes tener un gran problema del pecado y desconectarte de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo conoció el apóstol Pablo el pecado? Según nos dice Romanos 7:7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. En Romanos 7:7 el apóstol Pablo señala que claramente el propósito de la ley de Dios es revelarnos el pecado. ¿Por qué el apóstol Pablo escoge de entre los 10 mandamientos el mandamiento de la codicia en esta ilustración? La razón es sencilla: la codicia es un pecado que no se ve cuando se comete, porque es un pecado que está en la mente. Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando que podemos pecar inclusive con nuestros pensamientos. Vamos a ver lo que dice Proverbios 23:7 sobre esta realidad. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que el primer objetivo de la ley de Dios es mostrarnos el pecado. La ley de los 10 mandamientos es una ley moral que establece la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por ejemplo, cuando tú vas en la carretera, ¿ok? Y vas manejando, tú sabes que tienes que detenerte cuando el semáforo esté en rojo, porque es una clase que viene incluida dentro del manual de conductor. Es algo que te enseñan. Esa es la ley de tránsito, que tienes que pararte. Si tú no conocieras esta ley de que debes pararte en rojo, pues sencillamente tú vas a seguir cuando la luz está en rojo, porque eso no te lo enseñaron en el manual, eso no está en la ley de tránsito. Entonces, porque tú conoces la ley de tránsito y sabes que hay que pararse en rojo, entonces ya obviamente cuando tú te pasas una luz en rojo, estás infringiendo la ley. Entonces, debido a la ley es que tú sabes que estás haciendo lo correcto o lo incorrecto. Pasa igual aquí con la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. Tú te das cuenta que estás en lo correcto o lo incorrecto cuando estás violando o transgrediendo la ley. ¿Cómo nosotros podemos conocer el pecado? Según Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que solo por medio de la ley podemos conocer el pecado y darnos cuenta de que somos pecadores necesitados de un Salvador. Es importante también recalcar aquí que cualquier intento de modificar o anular la ley de Dios implica una redefinición de lo que es el pecado. Cambiar el código moral de Dios conlleva, por tanto, a redefinir la transgresión. La ley realmente nos señala nuestro pecado. Vamos a analizar la ley de Dios no solo con expresiones, sino también con principios. Si Dios no hubiese dado su ley, ¿cómo podríamos reconocer el pecado?
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, según Romanos 5:13. Lo que comentábamos ahorita del semáforo. Si no hubiera la ley de tránsito, no supieras que estás infringiendo la ley. Igual aquí, donde no hay ley no se inculpa de pecado. En Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Porque si no hay ley, tampoco puedes decir que alguien está transgrediendo la ley. Vamos a ver también a Romanos 7:8 que dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si Dios no hubiese dado su ley, el ser humano esclavo del pecado nunca podría reconocerlo. No habría manera de que nosotros mismos pudiéramos reconocer nuestra propia realidad, ni tampoco que necesitamos un Salvador. ¿Qué 10 principios establece la ley de Dios que nos señalan lo que es pecado? Entonces vamos a analizarlo esto en base la ley de Dios en base a lo que son sus principios que están determinados en cada uno de sus mandamientos. El primer mandamiento sabemos que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y lo encontramos en Éxodo 23. Aquí detrás el principio que está es el de la fidelidad. Todo lo que sustituye el primer lugar que le corresponde a Dios se convierte entonces en un Dios falso, ¿verdad? En una idolatría. Nosotros tenemos que respetar lo que es de Dios, el tiempo, el dinero, el talento, quitar cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, porque si algo ocupa el lugar que le corresponde a Dios, entonces estamos ya violando este mandamiento. Si, por ejemplo, yo todos los días lo primero que hago cuando me levanto es estudiar la Biblia, dedicarle tiempo a la oración, a pasar tiempo con Dios, y algo comienza a ocupar ese primer lugar en mi día, como por ejemplo que me tengo que levantar a fregar, que atender a los chicos para que se vayan al colegio, o ponerlos a estudiar en la casa ahora con el internet, ¿no? O tengo que preparar desayuno. Cualquier cosa que esté ocupando ese primer lugar, entonces estoy violando este mandamiento y eso se convierte en mi Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que aquí vemos en el segundo mandamiento que detrás de todo esto está el principio del amor. Nosotros cuando comparamos a la última parte de Éxodo 23 con Juan 14:15, vemos qué tipo de relación podemos encontrar entre el amor y la obediencia a los mandamientos. Vamos a ver que están estrechamente relacionados. Por eso se expresa aquí justamente en Éxodo 20. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que hay una estrecha relación entre el amor y la obediencia. En el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso lo vemos en Éxodo 27. Eso lo vemos en Éxodo 27. Y vemos que detrás de este tercer mandamiento está el principio del testimonio. ¿Por qué el principio del testimonio? Si yo soy una persona supuestamente cristiana y voy a hacer negocios con una persona que no es cristiana, vengo en nombre o en representación de Dios. La persona se va a sentir confiada de hacer negocios conmigo porque sabe que yo soy una persona de principios, que va a respetar las negociaciones, que no voy a hacer cosas por detrás. Pero si yo traiciono esa confianza de que la persona, porque yo soy cristiano, está poniéndome en un lugar más alto y yo hago cosas no éticas, todo lo contrario, entonces voy a estar dando un mal testimonio y estoy tomando el nombre de Dios en vano. Entonces, el principio que está detrás del tercer mandamiento es el del testimonio. ¿Qué significa un principio? Un principio en este mandamiento, por ejemplo, cuando el creyente engaña a una persona, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios.
No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Vemos que detrás de este mandamiento está la adoración. Adoración a Dios porque Él nos creó. Entonces, es decir, que la adoración está aquí relacionada directamente con la creación. En el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vemos el principio del respeto. Eso lo vemos en Éxodo 20:12. Si nosotros respetamos a nuestros padres, pues también vamos a respetar a Dios. Aquí se está refiriendo en esa parte. Luego vemos en el 6º mandamiento que dice no matarás. El principio que está detrás de este mandamiento o esta ley de amor es la vida, no simplemente quitar la vida, porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo no le hago daño a nadie, yo trato de cuidar a la gente, yo no me meto con nadie, pero aquí no se está tratando de eso o de que tú quizás has querido matar a alguien, no, sino de que tú te conviertas en un promotor de la vida. Si por ejemplo yo conozco de Dios y de este curso bíblico y estoy encontrando refugio, estoy encontrando paz, me siento tranquilo, tranquila, conociendo el plan de Dios, el plan de salvación, sé que hay una nueva buena de salvación, que muchas personas pueden encontrarlo y yo me quedo callada. ¿Qué pasa? Estoy prácticamente dejando a la persona en la ignorancia y le estoy quitando este regalo que es vida. ¿Me entiendes? Entonces prácticamente estoy violando este mandamiento. Entonces no solamente se trata de dejar de hacer, sino de promover la vida. En el 7º mandamiento, no cometerás adulterio, encontramos el principio del orden. ¿Ok? No solamente de relaciones sexuales o otro tipo de relaciones no lícitas, sino también el orden. Y en el 8º mandamiento, no hurtarás. Detrás de este principio está la honestidad, ¿ok? No solamente dejar de robar, sino también ser honesto. Luego vemos que en el número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, está la verdad. Cuando yo dejo, no solamente que no miento, no hablo mentira contra mi prójimo, sino que hablo la verdad. Soy precursora de la verdad, de que digo la verdad donde quiera que voy y que las personas puedan ver que yo soy una persona transparente y que tomamos esa iniciativa siempre de decir la verdad. Y ya entonces en el último mandamiento, el 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso lo vemos en Éxodo 20:17. Detrás de este mandamiento tenemos el principio del contentamiento o felicidad. Porque cuando yo, por ejemplo, tengo un vecino y yo deseo lo que el vecino tiene, el carro nuevo que tiene, la mujer que tiene, o el esposo que tiene, o la vida que lleva, entonces quiere decir que yo no estoy feliz con lo que Dios me ha dado, con lo que yo tengo, que tengo precariedad, que no soy una persona agradecida. Entonces es un mandamiento que tiene este principio detrás del contentamiento o la felicidad, porque realmente eso va muy relacionado, ser agradecido, con el tema de la felicidad, y es el principio que está detrás de este mandamiento. Es decir, que al estudiar a fondo los 10 mandamientos, nosotros nos dimos cuenta, tú pudiste darte cuenta, pudiste observar que más que sentencias particulares o prohibiciones, como algunos lo vemos, o como, oye, me quieren fastidiar, me quieren molestar, me quieren quitar cosas, tengo que dejar de hacer cosas, más bien son principios morales muy profundos que están detrás de cada uno de estos mandamientos y que es una ley de amor para nosotros. En Deuteronomio 5:1 al 21 se presenta nuevamente la ley de Dios, solo con una diferencia a la de Éxodo 21 al 17, y esa diferencia se encuentra en el 4º mandamiento. Y la vemos, dice, guardarás al día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú.
acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Eso lo encontramos en Deuteronomio 5, 12 al 15. Entonces la diferencia que tiene con el de Éxodo 20, 8 al 12 es que presenta a Dios, a obedecer a Dios porque Él es nuestro creador en Éxodo, mientras que en Deuteronomio es porque Dios es nuestro redentor, el que nos sacó de Egipto, nos sacó de donde estábamos antes y nos trajo a un mejor lugar para nosotros. Algunos confunden la ley de Moisés con los 10 mandamientos y vamos a verlo cada una de las diferencias en esta tabla que tenemos aquí en la pantalla. La ley de Moisés es llamada la ley de Moisés, la vemos en Lucas 2:22. La ley de Dios es llamada la ley de Jehová en Isaías 5:24. La ley de Moisés la vemos en Efesios 2:15, que está en orden a los ritos. La ley de los mandamientos, ¿no? Y la ley de Dios, llamada la ley real. La ley de Moisés es escrita por Moisés en un libro, lo vemos en 2 de Crónicas 32:12. En Éxodo 31:18 y 32:16 dice que la ley de Dios es escrita por Dios sobre piedra. En Efesios 2:15 vemos que la ley de Moisés terminó en la cruz y en Lucas 16:17 vemos que la ley de Dios permanecerá para siempre. En Gálatas 3:19, la ley de Moisés es añadida por causa del pecado, mientras que en Romanos 7:7 y 3:20 vemos que la ley de Dios señala el pecado. Vemos también que la ley de Moisés, según Colosenses 2:14, es contraria a nosotros, mientras que la ley de Dios en 1 de Juan 5:3 dice que no es penosa. La ley de Moisés, según Colosenses 2:14 y 16, dice que no juzga a nadie, mientras que Santiago 2:10 al 12 dice que la ley de Dios juzga a todo el mundo. La ley de Moisés, según Hebreos 7:16, dice que es carnal, mientras que la ley de Dios es espiritual, según Romanos 7:14. La ley de Moisés, según Hebreos 7:19, no perfeccionó a nadie, mientras que la ley de Dios es perfecta, según Salmos 19:7. La ley de Moisés, según Deuteronomio 31:26, fue dispuesta al lado del arca, mientras que la ley de Dios, según Deuteronomio 10:1 al 5, es colocada dentro del arca. Es decir, que la ley de Dios estaba dentro del arca del pacto. La ley de Moisés estaba al lado del arca del pacto. Entonces, ¿eliminó Jesús los mandamientos? Vamos a ver qué nos dice Mateo 5:21 al 22. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:27-28 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que Jesús no viene para abolir la ley, sino que viene a decirte o a elevar una norma más alta, decirte que el hecho de que una persona simplemente piense en algo como pecado ya es pecado. Es decir, que tú puedes cometer pecado inclusive con el pensamiento. Es decir, Jesús nunca eliminó los mandamientos, sino que elevó el nivel de exigencia que tienen al venir a decirnos que con el pensamiento también ya tú estás pecando. ¿Cuánto tiempo declaró Jesús que permanecería la ley de Dios? Según lo vemos en Mateo 17:18 del capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que Jesús declaró que mientras existe el cielo y la tierra, la ley de Dios no sería modificada, ni siquiera un acento. ¿A qué ley se refiere entonces el apóstol Santiago al tratar el tema de la transgresión? Vamos a ver esta parte aquí en Santiago 2, 10 y 11, que dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas,
ya te has hecho transgresor de la ley. En Santiago 2, 10 y 11, el apóstol Santiago cita la ley de Dios en el verso 12 y llama a la ley de Dios la ley de la libertad. Vamos a ver esto, vamos a compararlo con Éxodo 21 y 2 que dice: así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dios les dijo a los israelitas: yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. Veamos aquí compara entonces el apóstol Santiago la ley de Dios. En Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Es decir, que los 10 mandamientos son descritos como la ley real o la ley del reino de Dios. El gobierno de Dios es un reino y la ley que rige su gobierno es la ley de los 10 mandamientos. Y Santiago también compara esta ley cuando dice en Santiago 1, 22 y 25: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, que el apóstol Santiago está comparando la ley de Dios con un espejo. ¿Qué hace el espejo? Si tú, por ejemplo, tienes una mancha en la cara o tienes un diente sucio, por así decirlo, eso te lo va a reflejar el espejo, pero el espejo no te va a quitar la mancha, no te va a quitar lo que tienes en los dientes, ¿entiendes? Simplemente te lo va a reflejar para que tú puedas hacer algo. Es decir, que la ley simplemente es un espejo, pero no puede limpiarte, no puede quitarte el pecado en sí mismo, no puede salvar a nadie. Bien, entonces, ¿qué características del mismo Dios se refleja en su ley? Vamos a ver esto en Lucas 18, 19 y Mateo 1, 8. Dios es bueno, según lo explica Lucas 18, 19, dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y la ley de Dios es buena, según explica Primera de Timoteo 1, 8, dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Vemos también que Dios es santo, según Isaías 5, 16, que dice: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Su ley es santa, según Romanos 7:12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dios es perfecto, según Mateo 5:48, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Y la ley es santa, según Salmos 19:7, y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dios es puro, según 1 de Juan 3, 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. La ley es pura, según Salmo 19:8, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vemos también que Dios es justo, según Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Su ley es justa, según Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dios es verdad, según Juan 3:33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Su ley es verdad. Salmo 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Vemos también que Dios es espiritual, según 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Su ley es espiritual porque, como dice Romanos 7:14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dios es justicia, según Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá e Israel
habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Su ley es justicia, según Salmo 119, 172. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Dios es fiel, según 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y según Salmo 111:7 dice que su ley es fiel. Las obras de sus manos son verdaderas y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Vemos también que Dios es inmutable, según Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Su ley es inmutable, también según lo vemos en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vemos también que Dios es eterno, al igual que su ley es eterna. En Génesis 21:33 y Salmo 111:7 y 8 podemos compararlo, al igual que también que hay una relación entre Dios y su ley a través de que Dios es amor, según lo explica 1 Juan 4:8, donde dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, y su ley es amor, como lo dice Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Como tú puedes ver, la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. La Biblia relaciona la ley de Dios con sus principales atributos. Un cambio del código moral de Dios implica una redefinición del carácter completo de Dios. Es decir, que si cambiamos la ley, también estamos cambiando el carácter de Dios, y cualquier manipulación o modificación de la ley de Dios implica también alterar la verdad acerca de Dios. Eso lo vemos en Salmo 119, 142, que dice, tu justicia es eterna y tu ley la verdad. ¿Qué dos tristes declaraciones hace Dios sobre su ley y su pueblo? En Oseas 8:12 dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por extrañas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El problema fundamental de Israel fue descuidar la ley de Dios y fallar en obedecerla. Y el pueblo de Israel no entendió los principios de la ley de Dios y de cómo esta era el más extraordinario recurso que Dios le había dado para poder protegerlo del pecado. Entonces, ¿qué hace el varón bienaventurado con la ley de Dios? En Salmo 1:1 y 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El creyente fiel dice que va a meditar continuamente en la ley de Dios, es decir, en su carácter, y va a permanecer fiel a sus principios. En Salmo 119, 165 señala el resultado de nuestras vidas cuando nosotros decidimos observar la ley de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Es decir, que la paz en nuestras vidas va a ser el resultado final de nosotros vivir de acuerdo a estos principios que Dios ha declarado. ¿Y qué principios en cuanto a la ley de Dios presentan los versículos de Proverbios 28:4 y 28:9? Los que dejan la ley a los impíos, más los que la guardan contenderán con ellos. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La Biblia considera impío a aquel que no escucha la ley de Dios, y sus oraciones se hacen abominables, dice aquí en Proverbios 28:9, ¿verdad? Entonces, para ser prosperado en todas las cosas, ¿en qué deberíamos nosotros esforzarnos y ser valiente como lo fue Josué? Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te partes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Como tú puedes ver, el secreto para poder tener éxito, para tener prosperidad, es no apartarte de la ley de Dios, es decir, obedecer su ley. Y eso lo vas a hacer directamente por amor, darle prioridad a esta base bíblica de Josué 1:9 es lo que te va a permitir tener prosperidad. Además de señalar el pecado, ¿qué otra función también tiene la ley de Dios? Según Gálatas 3:24.
Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía o maestro para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo, del griego pedagogos, era un esclavo tutor que tenía la obligación y el deber de llevar a los niños a la escuela. Es decir, que la ley de Dios tiene como segundo objetivo también guiarnos a Cristo. La ley de Dios señala el pecado, pero no te quita el pecado. En Gálatas 3:24 encontramos la segunda función de la ley de Dios, que es dirigirnos a Cristo para que en Él podamos hallar la liberación y la redención. Es decir, que hay dos funciones fundamentales de la ley de Dios, que es señalarnos el pecado, número 1, y número 2, guiarnos a Cristo. Cuando le asignamos a la ley de Dios un rol distinto de estos dos roles, estamos haciendo un uso que podemos decir que es ilegítimo de la santa ley de Dios, según vemos en 1 de Timoteo 1:8. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Así que siendo que la ley de Dios señala el pecado y nos guía a Cristo para ser justificados por la fe, la Biblia la presenta como el recurso de Dios para convertir nuestras vidas. Según lo vemos en Salmos 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y en Romanos 13:9-10, cuando una persona obedece los mandamientos de Dios, ¿qué nos dice allí? ¿Qué atributos del carácter de Dios se refleja en nosotros? Vamos a leer el versículo 9, que dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, que nosotros al profundizar un poco más en este estudio de la ley de Dios vamos a poder darnos cuenta de que el cumplimiento de la misma es un reflejo en nosotros del carácter de Dios, es decir, de su amor ágape. Lo vemos también en 1 de Juan 2:3-6, que habla más al respecto. Cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, porque amamos a Dios, también vamos a amar a nuestro prójimo. Y bueno, quiero finalizar la lección del día de hoy con una historia muy interesante de la vida real, de un piloto que erró la norma. En julio 23 del 1983, el vuelo 143 de Air Canada, un Boeing 767, se quedó sin combustible a 41,000 pies de altura en ruta a Edmonton. La alarma avisó la falta de combustible del tanque y el piloto la silenció porque él pensaba que era un error. ¿Qué pasa? Que momentos después, la segunda alarma se disparó indicando la ausencia total de combustible. Ustedes se pueden imaginar. Inmediatamente, ambas turbinas entraron en silencio luego de buscar desesperadamente combustible y no hallarlo. Al quedar el avión en tinieblas, el piloto comandó al copiloto a activar el generador de emergencia de la nariz del avión. Milagrosamente, la nave logró aterrizar de emergencia en una pista abandonada cercana a la zona. 69 personas salvaron sus vidas milagrosamente. Pero, ¿qué sucedió? La investigación reveló que antes del despegue el indicador del combustible estaba averiado. Y la norma permite la lectura manual por medio de una vara de lectura. Ustedes saben que, por ejemplo, los vehículos también tienen una vara que tú le introduces dentro del tanque para ver el nivel de combustible. Eso lo puedes hacer tú manualmente. Igual se utiliza lo mismo para los aviones. La persona a cargo erró al suponer que la vara medía galones cuando en realidad estaba midiendo litros. Imagínate esta confusión. El avión despegó con solamente el 25% del combustible requerido para el vuelo y por poco todas esas personas pierden la vida por un error de lectura. Así que, al igual que lo ocurrido en el vuelo 143 de Air Canada, Jesús advirtió que al final del tiempo un gran grupo de personas errarían en la interpretación de la norma y iban a asumir erróneamente que se encontraban salvados para darse cuenta muy tarde de que estaban completamente perdidos. Y es lo que vemos
en Mateo 7, 21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, que el problema de esas personas de Mateo 7, 21 al 23 fue no darse cuenta que la voluntad de Dios consiste en obedecer su ley. Lo vemos en Salmos 48, que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Entiendes que Dios ha dado su ley para señalar el pecado y conducirnos a Cristo a fin de ser salvados del problema del pecado? ¿Reconoces que en su rol de señalar el pecado y conducirnos a Cristo, la ley de Dios está aún vigente para todos los cristianos? En resumen, lo que hemos aprendido el día de hoy, hemos aprendido que el primer objetivo de la ley de Dios es mostrarnos el pecado, que los 10 mandamientos conforman una ley moral que establece la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, y también aprendimos que el segundo objetivo de la ley de Dios es llevarnos a Cristo para ser justificados por la fe. Al comparar la ley de Dios con sus atributos, hemos aprendido que la ley de Dios es un reflejo de su carácter, y finalmente aprendimos que por medio de su ley Dios nos ofrece un espacio para mostrar nuestra condición de pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Espero realmente que esta lección haya sido de mucho valor para ti espiritual, para poder entender mejor cómo funciona la ley de Dios y su papel dentro del plan de salvación, y cómo ésta nos conduce a Cristo, y que no solamente son reglas que Dios hizo allí como para molestarnos a nosotros o para quitarnos nuestra diversión, podemos decir, sino más bien que es una ley de amor para que podamos vivir en paz y felicidad. Vamos a orar para terminar la lección del día de hoy. Gracias Señor Jesús, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y sobre todo entender el papel de la ley en nuestra salvación. Gracias por permitirme ser un canal de bendición para todas estas personas que me están escuchando en este momento, que están estudiando la Biblia contigo, pero también quiero que bendigas a esa persona que está allí detrás de la pantalla y que está con su corazón abierto para recibir tu palabra, que tú puedas ayudarla, que puedas bendecirla, que puedas darle fuerza, que puedas darle ánimo, que puedas seguir luchando, que puedas seguir, Señor, aprendiendo más de ti y con sed y hambre de seguir escuchando tu palabra, que tú puedas hacer una transformación en su vida y que puedas llenarla de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte, por escucharme. Nos vemos en la próxima lección. No te lo pierdas.